todos, bienvenidos nuevamente a Tiempo para Aprender, edición cuarto de secundaria. Y seguimos pendientes acerca de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaban los países que conformaban los aliados y el eje desde 1939 hasta 1945. Esta guerra sigue siendo tema de discusión en todo el mundo. Es más, se han hecho cientos de películas, de documentales y libros sobre sus acontecimientos. Los aliados se prepararon durante muchísimos meses para entrar a Francia, que en ese entonces estaba invadida por Alemania. El lugar elegido fue una playa de la provincia de Normandía. Acompáñenme a ver cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Así que el 6 de junio de 1944, más de 1.200 barcos de guerra, 4.200 aviones y 5.700 botes anfibios llegaron hasta las playas de Normandía, ¡a su machu! Y además, fueron 200.000 soldados aliados los que desembarcaron en las playas y lucharon contra los alemanes que protegían la zona. A este suceso se le llamó la Batalla de Normandía, pero es más conocido como el Día D. Con este desembarco comenzó la liberación de Europa. ¿Por qué? Mira, Hugo, después de que las tropas aliadas vencieran a los alemanes en la playa de Normandía, se desplazaron rápidamente por todo el territorio francés, gracias a su gran superioridad numérica y por el apoyo de los mismos franceses, que estaban recontra felices de ser liberados de los nazis. Hitler no le tomó importancia a esto. No pasa nada. Aseguraba que ahora tenía los aliados a su alcance para vencerlos. Pero en verdad, el Führer ya se estaba volviendo loco, no escuchaba a nadie y se negaba a aceptar la inevitable derrota, recontra tercazo. Muchos alemanes, tanto militares como civiles, estaban muy molestos con las decisiones de Hitler, porque sabían que tarde o temprano serían vencidos por los aliados. Por esta razón, un grupo de oficiales del ejército alemán planeó un atentado contra Hitler, para terminar de una vez con la guerra. El atentado sucedió el 20 de julio de 1944, cuando una bomba estalló en la sala de reuniones donde el Führer daba indicaciones. Murieron 4 personas, pero Hitler salió vivito y coleando. ¡Qué lechero! Los ingleses y estadounidenses llegaron a la frontera de Alemania en diciembre de 1944. Hitler mandó a su ejército, pero no pudieron contra los aliados, donde uno de los comandantes de la exitosa campaña fue Patton. No, dije Patton, un general estadounidense famoso por ser un brillante líder militar durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó luego, profesora? A inicios de 1945, los aliados terminaron de derrotar a las fuerzas del eje. Por lo tanto, la guerra comenzaba a llegar a su fin. Los países que conformaban los aliados iniciaron la liberación de territorios en Europa. Por su parte, los ingleses y estadounidenses no confiaban para nada en los soviéticos, a pesar de ser aliados en la guerra. Hitler tenía mucho miedo de los soviéticos, por eso trasladó un buen número de sus tropas al frente oriental, para evitar su llegada. Mientras tanto, las tropas de liberación aliadas encontraban prisioneros de los campos de concentración ubicados en diferentes partes de Europa, todos muy débiles y moribundos. En enero de 1945, los soviéticos liberaron Auschwitz, el campo de exterminio y concentración más grande de todos. En ese lugar, los nazis habían huido con la mayoría de los prisioneros para borrar las evidencias. Es que hasta ese entonces se desconocía lo terrible que eran esos campos de concentración. ¡Qué feo! El 27 de abril, Mussolini fue capturado cerca de la frontera de Italia, cuando pretendía escaparse. Al día siguiente, fue ejecutado por guerrilleros italianos. Mientras tanto, su amigazo Hitler estaba escondido en un búnker. Ya, Huguito, te voy a explicar al toque lo que es un búnker. Es una construcción de hormigón y hierro, utilizado en las guerras para protegerse de los bombardeos. O sea, Hitler estaba chalequeado en Berlín, junto con varios altos mandos y su amante Eva Braun. El 25 de abril de 1945, los ejércitos estadounidenses y soviéticos estaban a solo 120 kilómetros de Berlín, o sea, bien cerquita de donde estaba escondido Hitler. Entonces, los estadounidenses decidieron que fueran los soviéticos los que tomaran Berlín. Hitler, que no quería ser capturado por los soviéticos, decidió suicidarse junto con Eva Braun el 30 de abril de 1945. Pocos días después, el sucesor de Hitler, Karl Dönitz, firmó la rendición incondicional de Alemania.
Entonces, por fin terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Todavía no terminó? Ay, pues todavía faltaba la rendición del último integrante del eje, Japón. En cuanto a los sucesos del fin de la guerra, te recomiendo ver La Caída. Sí, esa película donde Hitler para molesto. Y si quieres saber más sobre la persecución de los judíos, estas son imperdibles. La lista de Schindler y El pianista. En 1945, las tropas estadounidenses ganaron 2 batallas decisivas, la Iwo Jima y Okinawa. Ya estaban recontra cerca del suelo japonés para preparar la invasión. No creas que los estadounidenses la tenían recontra fácil ingresar al país del sol naciente. Nada que ver, es allí donde los japoneses realzaron su nacionalismo y decidieron sacrificarse para que estos no tocaran su suelo. En una medida desesperada, el Estado Mayor japonés recurrió a los kamikazes. Un momento, no creas que es una comida japonesa. Los kamikazes eran pilotos suicidas que estrellaban sus aviones contra las embarcaciones estadounidenses, causando una gran cantidad de daños y víctimas. Los estadounidenses sabían que para invadir Japón se tendrían que sacrificar millones de vidas, porque los japoneses, por su alto nivel de honor, preferían morir a rendirse. Entonces, el presidente estadounidense Harry S. Truman decidió hacer uso de su arma secreta. ¿Un arma secreta? Sí, Hugo, un arma secreta, la terrible bomba atómica, que recién había sido inventada. Para calcular su nivel de destrucción, veamos esta dinamita. Ahora, multipliquémoslo a una cantidad de 20.000 toneladas. ¡Asu! ¡Qué miedo! Y eso que actualmente hay bombas mucho más destructivas. Con la bomba atómica, los estadounidenses pretendían que Japón se rindiera de una vez. Así que el 6 de agosto de 1945 se lanzó la primera bomba sobre la ciudad de Hiroshima, que quedó hecha trizas. 3 días después, lanzaron otra bomba. ¡Sí! ¡Otra bomba! Esta vez a la ciudad de Nagasaki, que también quedó totalmente destruida. En verdad, esto fue muy terrible. Profesora, díganos más sobre el lanzamiento de la bomba. Se calcula que en Hiroshima y Nagasaki murieron cerca de 250.000 personas. Quienes lograron escapar milagrosamente de la onda expansiva murieron 20 o 30 días después como consecuencia de la radiación. Generaciones de japoneses debieron soportar malformaciones en sus nacimientos por causa de la radiactividad de la bomba atómica. Ante el gran desastre que dejaron las bombas atómicas, el emperador japonés Hirohito ordenó a los jefes militares negociar la rendición. Fue así que el 2 de septiembre Japón firmó la rendición y la Segunda Guerra Mundial por fin terminó. Pero esta historia no termina aquí, Hugo. Se calculaba que en la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 60 millones de personas, entre soldados y civiles. Numerosas ciudades europeas y japonesas fueron arrasadas. También hubo escasez de alimentos y grandes deudas entre los países europeos. Al parecer, el único beneficiado fue Estados Unidos, porque su economía creció y creció. Un momento, ¿y qué pasó con Alemania? Pues la ocuparon 4 países para administrarla. Estos países fueron Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que en 1949 formaron la República Federal Alemana, mientras que la parte tomada por la Unión Soviética se autodenominó República Democrática Alemana, que democrática solo tenía el nombre. Por otra parte, los criminales de guerra nazis fueron juzgados y condenados en el juicio de Nuremberg, que se llevó a cabo entre noviembre de 1945 y octubre de 1946. Con todo esto, las nuevas superpotencias pasaron a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Para evitar que se produzca otra guerra mundial, los países vencedores establecieron un nuevo sistema de seguridad para el sistema internacional. Así, se formó la Organización de las Naciones Unidas, o más conocida como la ONU. En las décadas siguientes, casi todos los países del mundo se suscribieron. Al fundarse la ONU, se trazaron los siguientes objetivos: la defensa de los derechos de las personas, el mantenimiento de la paz y seguridad mundial, la libre determinación de los pueblos y el fomento de la cooperación entre los pueblos. ¡Qué bien! Por otra parte, Estados Unidos supo que era necesario apoyar la reconstrucción económica de Europa, porque de esa manera ganaría nuevos mercados para sus productos.
Para eso se aplicó el Plan Marshall en 1948, que es un conjunto de préstamos con pocos intereses para todos los estados europeos. Pero la Unión Soviética prohibió participar del Plan Marshall a los países que tenía bajo su influencia. De esta manera, formó el Consejo de Asistencia Mutua Económica, que tenía como objetivo el fomento del comercio entre los países comunistas. Estos eventos generaron cada vez más la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora es tu turno. ¿Con qué campaña inició la liberación de Europa? Batalla de Iwo Jima, Batalla de Normandía, Batalla de Okinawa. Eso es. La liberación de Europa comenzó con la Batalla de Normandía, donde las tropas aliadas desembarcaron en la Francia ocupada por los nazis. Aunque esta batalla es mucho más conocida con el nombre de Día D, esto sucedió el 6 de junio de 1944. ¿Qué decisión tomó el presidente estadounidense Harry S. Truman ante la gran dificultad de invadir Japón? Retirar a su ejército, lanzar bombas atómicas, pactar una alianza. Así es, el presidente Harry S. Truman mandó a lanzar 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, obligando a los japoneses a rendirse y así dar por finalizada la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué año se creó la ONU? 1935, 1945, 1949. La Organización de las Naciones Unidas se creó en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo, tratar temas de interés mundial como la paz, la seguridad, la economía y la justicia. Hoy aprendimos que el 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, en el llamado Día D. Con esta campaña se inició la liberación de los países europeos invadidos por los nazis. Un grupo de oficiales del ejército alemán planeó un atentado contra Hitler para terminar la guerra. El 20 de julio de 1944 se dio el atentado, pero Hitler sobrevivió. El 28 de abril de 1945, Mussolini fue ejecutado, después de ser capturado un día antes en la frontera de Italia, cuando pretendía escapar, mientras que Hitler se encontraba escondido en un búnker situado en Berlín. Después de que Hitler se suicidara, su sucesor Karl Dönitz firmó la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945, terminando la guerra en Europa. Japón se negaba a rendirse, impidiendo la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Así que el presidente estadounidense Harry S. Truman ordenó lanzar las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Ante el gran desastre que dejaron las bombas atómicas, Japón firmó la rendición el 2 de septiembre de 1945 y la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. Alemania fue dividida y administrada en 4 zonas, por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Las 3 primeras se unificaron y formaron la República Federal Alemana, mientras que la parte de la Unión Soviética se autodenominó República Democrática Alemana. Para evitar otra guerra mundial, los países vencedores formaron la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU. Después de la guerra, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se acrecentó más y más. Reflexionemos. Lamentablemente, la guerra terminó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas, lo que dejó una huella imborrable no solo en los japoneses, sino también en la humanidad. ¿Ves que el hombre tiene la capacidad de destruirse a sí mismo? ¿Crees que fue necesario otra guerra o habían otras alternativas para evitarla? A pesar de la formación de la ONU, las guerras han seguido dándose en menor o mayor medida durante décadas, incluso hasta el día de hoy. Si todos los países olvidaran sus diferencias y trabajaran en favor de la humanidad, entonces saldría lo mejor de nosotros y así sabríamos que nunca más ocurrirá algo parecido a esta terrible guerra. ¿Sabías que?
Esta fotografía, conocida como el beso, simboliza el final de la Segunda Guerra Mundial. De esta fotografía incluso se han hecho estatuas. La tomó el fotógrafo Alfred Eisenstedt, que vio a una enfermera y un marinero dándose un espontáneo beso en medio de las celebraciones por el anuncio del fin de la guerra. Lo más curioso es que ellos no eran novios y recién se habían conocido en la celebración. Ahora ya lo sabes. Y la Segunda Guerra terminó, pero salieron dos nuevos rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero eso lo vamos a ver después. Por primera vez te voy a recomendar una novela gráfica, Maus, el relato de un superviviente de Art Spiegelman, una historia súper linda y trágica que es contada con animales, donde los nazis son los gatos y los judíos los ratones. Y bueno, con esta guerra finalizada, yo me voy a mi dulce hogar y nos vemos en la próxima aquí en USMP TV Aprende con Todo. Y no te olvides de visitarnos en nuestra página de Facebook. Nos vemos. Chao, chao. En el próximo programa aprenderemos sobre la Guerra Fría. ¡No te lo pierdas!